¿Cuál es el tipo de tasa de interés de crédito hipotecario que existe en Japón? Uno de los puntos importantes para que tú elijas la hipoteca que más te conviene es saber qué tipo de tasa de interés vas a pagar en tu crédito hipotecario. Para esto tienes que saber que existen principalmente 3 tipos de tasas de interés para préstamos. Hay tasas de interés en que no cambian, entonces el monto del reembolso es constante, mientras que también en otros casos el tipo de interés cambia, entonces el monto del reembolso puede aumentar o disminuir, incluso durante el reembolso. Y por eso es importante saber elegir qué tipo de tasa de interés te conviene. Vamos a ver, existen 2 tipos de tasa de interés. El tipo de tasa de interés fija y el tipo de tasa de interés flotante. Veamos. En el tipo de tasa de interés fija, significa que tú has pactado para todos los periodos un tipo de tasa de interés en el momento del préstamo y no va a cambiar durante todo el préstamo. Por ejemplo, digamos que tú tomaste un crédito hipotecario en Japón cuando la tasa de interés era 2.3 o 2.2%, significa que si tú has elegido el tipo de tasa de interés fija, siempre vas a pagar en base a ese criterio de interés que es 2.2, 2.3%. Esto te puede favorecer, puede tener ventajas para ti o puede tener desventajas dependiendo de lo que está ocurriendo en Japón con las tasas de interés de crédito hipotecario del banco o de tu banco. Generalmente todos los bancos casi fluctúan por ahí la tasa de interés. Veamos, ¿cuáles serían las ventajas? Incluso si la tasa del mercado aumenta después de pedir prestado, quiere decir que tú elegiste una tasa de interés en el momento, tomaste ese crédito cuando la tasa de interés era, ponte 2.2%, entonces si el mercado o el crédito hipotecario aumenta en los bancos en Japón, no hay problema porque el monto que tú vas a reembolsar es basado en la tasa de interés en el momento del préstamo. Y quiere decir que tu plan de pago va a ser constante y no interesa si el mercado sube la tasa de interés de crédito hipotecario, a ti no te va a desfavorecer porque tú vas a pagar, ponte 2.2, y si el mercado sube a 3 puntos o 4 puntos, no hay problema porque tú vas a pagar más bajo la tasa de interés. Porque tú conviniste que ese era el interés que tú vas a pagar fijo. Entonces no vas a tener ningún problema. No importa lo que pase en el mercado, tú vas a pagar eso y sobre eso se te va a cotizar. Y es una tasa fija, ¿no? Las desventajas, como te digo, que el monto del reembolso no va a cambiar. O sea, tú siempre ya conviniste que ese va a ser el monto y no interesa si el mercado cae. Ponte que tú en 2.2, que esté ese momento pactado tu tasa de interés de crédito hipotecario, el mercado cae a 1.5. Entonces, tú vas a querer pagar en base al 1.5 que está en el momento que el mercado ha caído, porque el crédito hipotecario ha caído, entonces, pero ya no se puede porque tú pactaste que ibas a pagar en 2.2 o 2.3 en el momento que tomaste el crédito. O sea, conviene si la tasa de interés de crédito hipotecario sube, tú no te vas a desfavorecer, sino más bien vas a ahorrar, y si baja, no vas a poderte favorecer porque no has convenido de acuerdo a esa tasa de interés. Vamos a ver ahora el otro tipo de tasa de interés que son los flotantes. Entonces tenemos 2 tipos de tasa de interés flotante. El tipo de selección de periodo de tasa de interés fija, o sea, flotante quiere decir una parte fija y otra parte flotante. Hay 2 tipos, que tienen una parte fija y el resto flotante, y el otro es el tipo de tasa de interés flotante solamente.
En el tipo de tasa de interés de periodo de tasa de interés fija y parte flotante es en el tipo en que se aplica una tasa de interés fija durante un periodo determinado. Por ejemplo, pueden decirte que vas a ser fijo durante 3 años. Entonces, 3 años vas a pagar, ponte un tipo de tasa de interés de acuerdo al mercado en ese momento, de crédito hipotecario que sea un 2.2%. Y después de ese periodo vas a pasar a la tasa de interés flotante, o sea, de acuerdo a cómo está el tipo de tasa de interés del mercado hipotecario de Japón en el otro instante. Igualmente, va a tener ventajas y desventajas. Como en el ejemplo anterior, ¿no? Las ventajas va a ser que el monto el monto que vas a reembolsar se puede fijar durante el periodo de tasa de interés fija, y si la tasa de interés del mercado cae después de pedir préstamo, el monto de reembolso va a disminuir. Pero como desventaja, después de pedir prestado, si la tasa de interés del mercado aumenta, el monto de reembolso va a aumentar, quiere decir que vas a pagar más. Dado que el monto de reembolso después de que finaliza el periodo de tasa de interés fija no se fija en el momento del préstamo, es difícil realizar un plan de reembolso. En otras palabras, todo esto va a fluctuar de acuerdo al momento en que estés, ¿no? Porque va a haber dos partes. Uno fijo, tienes que evaluar en esos 3 años qué pasa, si va a convenirte o no va a convenirte, o si el mercado va a estar casi general, igual, no pasa nada porque vas a ser siempre igual, pero después de eso, como va a ser flotante, tienes que analizar en cada situación si te conviene o no te conviene, porque va a variar, ¿no? Siguiente, vamos a ver el tipo de tasa de interés flotante, solamente flotante. Entonces aquí, el tipo de interés flotante regular, incluso en medio del reembolso, debido a los cambios de situación financiera, van a variar. ¿Qué significa eso? Igual que en lo anterior, ¿no? Aquí ponte que tú sacas el crédito hipotecario en 2.2 o 2.3% de acuerdo a la tasa del crédito hipotecario de ese momento en el mercado, y de aquí a un tiempo la tasa de interés bancario sube, también tu tasa de interés va a subir. Y si la tasa de interés del mercado baja, tu tasa de interés bancaria va a bajar. O sea, quiere decir que aquí tú te beneficia cuando la tasa de interés del mercado después del préstamo disminuye, entonces tu monto de reembolso va a reducirse, porque lógicamente bajaron los intereses y también te bajan los intereses. Ahora, las desventajas sería si la tasa del mercado aumenta después del préstamo, te aumentan los intereses de acuerdo a la tasa que está crediticia de aquel momento, y dado que el monto de reembolso futuro no es fijo en el momento de pedir el préstamo, es difícil también hacer un plan de reembolso. Entonces, ahora, si la tasa de interés sube abruptamente después de pedir el prestado, entonces es posible que tú vayas a acumular intereses. Entonces, para esto, para poder decidir qué tipo de tasa de interés te conviene, tienes que analizar tu situación, la situación del país, la situación del mundo y los años que vas a pagar, ¿no? Y porque no puedes, digamos, predecir lo que va a pasar en el futuro. Nadie puede predecir. Pero si tú estudias ciertas tendencias económicas, vas a tener la mejor decisión. Y vas a saber jugar con las reglas que te está dictando el país. Que no son malas,